A veces, las personas pueden ser tan poco talentosas que llegan a ser lamentables. Dudan en dar un paso adelante y enfrentar el miedo y la mala suerte. Kang-san era ese tipo de persona. En los periódicos, la noticia de una emergencia global relacionada con un fenómeno se transmitía. Una gran cantidad de civiles estaba siendo eliminada por monstruos, uno tras otro. Los casos solo aumentaban, incidentes, heridos y desaparecidos. En uno de los casos, las víctimas eran precisamente padres que iban a recoger a su hijo de la escuela. Después de perder a sus padres en un instante, Kang-san también perdió su hogar ante parientes lejanos, personas cuyos nombres ni siquiera conocía. Creció como un huérfano. Por eso, necesitó desarrollar una tenacidad que no era apropiada para su tierna edad. Movido por el deseo de tener éxito, prácticamente sin dormir, estudió y trabajó arduamente. Kang-san era talentoso e inteligente, pero había un problema. Su vida casi no tenía una pizca de suerte. Cuando estaba a punto de hacer los exámenes, una crisis de apendicitis lo atacó, haciendo que fracasara. El día del examen siguiente, el autobús en el que viajaba volcó, lo que lo hizo llegar tarde. Cierta mañana, de forma ridícula, intentó salir de casa, pero encontró una bicicleta caída en las escaleras, bloqueando su puerta e impidiéndole ir a la escuela. Después de eso, incidentes similares continuaron ocurriendo repetidamente. Terminó convirtiéndose en un estudiante reprobado. Fue etiquetado como un fracaso. Eventualmente, Kang-san apostó su vida en un milagro. Ante las dificultades para encontrar trabajo, decidió ingresar a la Academia de Cazadores. Esperaba un despertar. El despertar era el punto de partida para convertirse en un cazador. Aquellos elegidos por los dioses demostraban un talento innato desde el nacimiento. Pero si despertaban antes de los 20 años, aún podían convertirse en cazadores. Por ese día, Kang-san nunca descuidó sus esfuerzos, pero al final, Kang-san fue clasificado como un rango F. El agente que lo clasificó señaló que había despertado sin ninguna habilidad especial. Si aquellos con talento innato estaban entre el 1% mejor, podría muy bien clasificar a Kang-san en el 1% peor. Incluso el equipo administrativo, que ya había visto a muchos cazadores, encontró la situación graciosa. El estado mental de Kang-san colapsó completamente. El tiempo pasó rápidamente, hasta que cumplió 25 años. Frente a un lobo empuñando una espada, un hombre lo bloqueó con un escudo, pero el daño reverberó hasta sus huesos. Mientras el hombre gritaba, Kang-san saltó para agarrar al troll. Las palmas de sus manos forzaron el camino, empujando las manos del troll. Con los dientes apretados, avanzó, obligando al troll a retroceder con cada paso. Con toda su fuerza, agarró el puño del monstruo. La criatura intentó morderlo, pero con una rodilla alta, Kang-san cerró su boca. El fuerte golpe lanzó al troll hacia atrás. Irritado, Kang-san gritó al compañero que usara su magia más rápido. El hombre, liberando una magia de fuego, apretó los dientes y maldijo a Kang-san. «Solo aguanta un poco más, escudo de carne. ¿No ves que estoy intentando?» Kang-san apretó los dientes, maldiciendo. No podía creer que ese mago realmente estuviera intentando formar un equipo. Se culpaba por no haber sospechado de eso antes de aceptar unirse a él. Uno de los tanques ya tenía el brazo inutilizado, mientras él, el otro tanque, compraba tiempo. El mago, que debería estar conjurando un hechizo, fallaba en su deber. El monstruo con cara de lobo no era abrumadoramente fuerte, pero, sin poder mágico, enfrentarse a dos de ellos al mismo tiempo era demasiado para un escudo de carne de rango F. Kang-san ya se preparaba para lo peor cuando la situación finalmente mejoró. El mago terminó de conjurar su magia de fuego. Creando un torbellino de llamas, gritó a los tanques que se apartaran. «Me desharé de todos ellos». Kang-san y el otro tanque sintieron alivio, y los monstruos, a su vez, percibieron el peligro. El mago creó un arco y flecha de fuego, preparó el ataque y lanzó la flecha contra los enemigos. Cayó frente a los monstruos, pero en lugar de derrotarlos, simplemente se apagó, liberando solo un leve humo. El protagonista llevó las manos a la cabeza, incrédulo. Miró hacia atrás, furioso. «¡Ey, idiota! ¿Por qué estás apuntando tu magia al suelo? ¿Estás loco?» Antes de que el protagonista se diera cuenta, una espada cayó al suelo. Una de las bestias atacó al otro tanque. El hombre fue arrojado al suelo, mientras el monstruo se subía sobre él. Apretando los dientes, suplicó ayuda. Rápidamente, el protagonista corrió a socorrerlo, pero su camino fue bloqueado por el segundo monstruo. Estaba a punto de avanzar cuando sintió una distorsión en el espacio. Al mirar hacia atrás, vio al mago creando un portal.
Se estaba yendo, sin decir nada, sin preocuparse por los demás. El mago suspiró, disculpándose. Fui yo quien sugirió esta cacería, así que me siento mal por irme. Pero aún es mejor que al menos uno de nosotros sobreviva, ¿verdad? Honestamente, sé que no quieres perecer a manos de estos perros, pero lo siento, escudo de carne. Al escuchar esas palabras, el protagonista se sintió indignado. Las personas constantemente lo llamaban escudo de carne. Aunque el término oficial era tanque, no entendía por qué seguían usando ese apodo. No tenían la habilidad necesaria para derrotar monstruos, así que necesitaban un cebo. Necesitaban la clase más baja de la sociedad, los escudos de carne. Nadie se sorprendía si esas personas no sobrevivían a las cacerías. Después de todo, ese era su papel. El protagonista vio al otro tanque sufrir a manos del monstruo, pero incluso si corría, no había nada que pudiera hacer. Si Kang-san arriesgaba su vida para salvar a otro escudo de carne, su final sería de los más lamentables. Llegar al punto máximo de la desgracia era eso lo que quería evitar. Por eso, corrió para atravesar el portal junto con el mago. Sin embargo, al pasar por él, apareció en otro lugar, un espacio desconocido, donde una voz dijo: «Has sido elegido por Azmoon, la señora de las pruebas y las dificultades». El protagonista se quedó confundido, hasta que miró hacia arriba y vio a una persona sentada sobre una piedra gigantesca. Desde allí, la mujer lo observaba. Sin entender, se acercó a ella, preguntando qué había pasado con el portal. Pero la mujer ignoró su pregunta, inspiró profundo y comenzó a gritar: «A partir de ahora, debes soportar esta prueba, para borrar el karma de tu vida pasada». Tapándose los oídos para aminorar el ruido, el protagonista miró hacia arriba, confundido con esa conversación sobre vidas pasadas. Sin que lo esperara, la mujer saltó a su lado, rompiendo el suelo donde aterrizó. Intentó protegerse de los escombros, manteniendo un ojo abierto para observarla. Fue entonces cuando sintió una mano en su espalda. Era la garra de uno de esos monstruos lobos. Sonriendo, la mujer completó su discurso. «Entonces, haz una elección sabia». El otro tanque intentaba con todas sus fuerzas detener el avance de aquel monstruo. Al mismo tiempo, se preguntaba dónde había fallado. Estaba a punto de cumplir 30 años. Kim Chun-sik había crecido en circunstancias difíciles, similares a las que se veían en películas decadentes. Su padre era un alcohólico, y su madre lo rechazaba hasta el punto de huir, dejándolo atrás. Incluso un accidente hizo que su padre lo abandonara en este mundo, dejando solo a su abuela para ayudarlo. Kim Chun-sik seguía siendo una persona típica que podría encontrarse antes de los cambios de este mundo. Y así, envejeció al lado de su abuela. Pero, en algún momento, la vida de Kim Chun-sik cambió. Su abuela colapsó debido a una enfermedad rara, cuyo tratamiento tenía un costo muy alto para que él pudiera cubrir. Para cuidarla, Kim Chun-sik no tuvo otra opción que obtener una gran cantidad de dinero. Necesitaba arriesgarse para conseguirlo. Así, comenzó a trabajar como cazador. A los 20 años, descubrió a través de una prueba de aptitud que no poseía talentos. Pero la profesión de cazador estaba llena de sorpresas. Por necesitar hacer todo lo posible por su familia, comenzó a trabajar como cazador. Y hoy, terminó tomando la decisión más idiota posible, tentado por el dinero. El tipo que quería formar un equipo parecía incompetente a primera vista, pero al escuchar que pagaría el doble, fue tentado. Era probablemente en vano esperar cualquier ayuda de debajo de ese monstruo. Kim Chun-sik también quería haber huido. Quería estar al lado de su abuela, que siempre lo había ayudado. Fue en ese momento, cuando pensó que estaba acabado, que el monstruo que rechinaba los dientes comenzó a temblar. La mano del monstruo soltó el cuerpo de Kim Chun-sik. Debido al ataque que sufrió, perdió todas sus fuerzas, cayendo al suelo junto al cazador. Kim Chun-sik suspiró pesadamente, sin creer lo que había sucedido. Algún tiempo atrás, mirando hacia abajo, Kang-san vio la uña del troll manchada de rojo. Detrás del protagonista, el monstruo lo había golpeado. Sonriendo, la mujer se inclinó para tocarlo. «Tú, en tu vida pasada fuiste un ser muy terrible». Ella no tocaba a Kang-san en sí, sino a la uña que podía ver al agachar la cabeza. Con un leve toque, haciendo que el brazo del monstruo desapareciera, afirmó que, por eso, su vida era tan difícil. En un instante, el monstruo fue borrado ante los ojos del protagonista. Él también miró hacia abajo, dándose cuenta de que su abdomen estaba completamente curado. Frunciendo el ceño, cuestionó a la mujer sobre lo que había dicho acerca de su vida pasada. Ella repitió sus palabras, revelando que era una entidad de sangre. El protagonista se quedó confundido, sin entender lo que ella estaba diciendo.
ni qué ser era ese. Ella lo dejó libre para creer o no en sus palabras, pero advirtió que, si no resolvía su karma, nunca podría ser realmente feliz. Le dio una opción: resolver ese karma a través de la prueba, para solucionar gradualmente su problema, recibiendo recompensas apropiadas dependiendo de la prueba que enfrentara. Acepta las pruebas. Si resuelves el karma de tu vida pasada a través de ellas, podrás vivir la vida que siempre deseaste. Habiendo llamado la atención de Kang-san, la mujer giró la cabeza para que él mirara hacia atrás. La primera dificultad y prueba fue impuesta, Pita, a ti. Acompaña al cazador de rango F, Kim Chun-sik, y escapa con seguridad del otro mundo. El protagonista se sorprendió, afirmando a la mujer que dos débiles no podían hacerse cargo de un monstruo así. Sin embargo, para convencerlo, la mujer creó una ventana de notificación para mostrarle su recompensa. Kim Chun-sik estaba dando todo de sí para desviar el ataque de ese monstruo. Fue entonces cuando el protagonista salió del portal, corriendo en su dirección. Sin embargo, dos monstruos bloquearon su camino. Sosteniendo garrotes, rechinaban los dientes, corriendo hacia Kang-san. Sin embargo, el protagonista quitó la tapa de un frasco, liberando el poder de la magia de afilado. La espada que sostenía se fortaleció, ampliando su filo gracias a la magia. Con confianza, corrió en dirección a los monstruos. El pesado ataque del monstruo cayó, pero el protagonista usó la espada para bloquearlo. Flexionó las piernas para tomar impulso y, en un instante, pasó por los ataques de los monstruos, avanzando después de pasar por ellos. En medio de su carrera, otro garrote vino en su dirección. Sin embargo, lanzándose al suelo, logró esquivar, pasando por debajo del garrote. Deslizándose por debajo del monstruo, Kang-san también levantó su espada, golpeándolo por debajo mientras pasaba. El monstruo aulló al sufrir el ataque, pero Kang-san no se detuvo. Saltando, lo golpeó de frente. Una vez más, el aullido de un lobo cruzó toda la plaza. El protagonista imploraba que su ataque derrotara al monstruo. Usaba toda su fuerza para eso. Sin embargo, el monstruo levantó sus garras, atacando a Kang-san. El protagonista dejó al monstruo solo, haciéndolo caer al suelo tras derrotarlo. Habiendo derrotado al primero, suspiró pesadamente. Sin embargo, antes de que pudiera descansar, otro troll intentó morderlo. El protagonista se dio cuenta de su error. La espada que había usado estaba junto al monstruo que logró derrotar. Las pruebas y dificultades siempre se definían a un nivel en el que sería arriesgado. El protagonista recibió el consejo de mantener esto en mente. Se dio cuenta de que no podría recuperar esa espada. Sin embargo, aún tenía un pequeño cuchillo. Tomando valor, saltó para confrontar al monstruo restante. El monstruo era rápido y logró bloquear su ataque. Sin embargo, Kang-san fue perseverante, logrando golpearlo, impactando al troll en el hombro. El protagonista apretó los dientes, arrastrando su ataque hacia abajo. Suspirando pesadamente, cayó sobre el segundo monstruo derrotado. Dejó caer su arma al suelo. Inmediatamente la dejó atrás, corriendo en otra dirección. Corrió hacia el primer monstruo. Tomó la espada y la levantó. Mirando en una dirección, apuntó atentamente. Lanzó la espada con todas sus fuerzas, dirigiéndola hacia donde miraba. Así, Kim Chun-sik vio al monstruo sobre él ser derrotado. Kang-san había tenido éxito, para la felicidad del grupo, aunque eso costara toda su energía. Cansado, se tumbó en el suelo de la plaza, recibiendo la notificación de que había pasado la primera prueba y dificultad, recibiendo la recompensa prometida. Habilidad aumenta la regeneración de estamina en un 10%. La habilidad de crecimiento. Voluntad de los guardianes. La defensa y la regeneración de vida aumentan en un 1% por cada enemigo alrededor. Si los puntos de vida caen por debajo del 10%, serán restaurados y la defensa se duplicará. Cuando el poder divino alcance 5 estrellas, la voluntad de los guardianes evolucionará. La mayoría de las habilidades que poseían los cazadores, como el fortalecimiento de la espada, eran, en el mejor de los casos, de 1 estrella. Además, solo los cazadores clasificados en D o superior podían usar habilidades de 2 estrellas o superiores. 3 estrellas o más no dependían solo de habilidad, sino también de suerte. El protagonista estaba tan incrédulo con sus recompensas que saltaba, gritaba y rodaba por el suelo todo al mismo tiempo. Increíble. Este es el tipo de recompensa por la que vale la pena arriesgarse. Esto es una obra de arte. Fue entonces cuando Kang-san recordó algo. Las palabras de aquella mujer. Al despedirse, ella había dicho que él no había pasado por toda la prueba aún. Fue entonces que se dio cuenta.
Su prueba era rescatar a Kim Chun-sik y salir de ese mundo con seguridad. Tanto él como Kim Chun-sik aún estaban allí. Necesitaba salir. Recuperando el enfoque, el protagonista corrió hacia Kim Chun-sik disculpándose. Lo sacudió algunas veces, verificando si estaba vivo, intentando despertarlo. El protagonista presionó a Kim Chun-sik. Estaba en una situación que necesitaba un hospital. Mientras se preguntaba qué debía hacer, Kang-san tuvo un destello. Miró sus propias manos, sintiendo un poder y entendiendo por qué lo había recibido. Parecía que Kim Chun-sik era realmente un tipo afortunado. El protagonista puso ambas manos sobre Kim Chun-sik, liberando la habilidad de la aura de regeneración. Rápidamente, las heridas de Kim Chun-sik desaparecieron, siendo curadas por la magia. Su expresión también se apaciguó. El protagonista lo observó atentamente, dándose cuenta de que había tenido éxito. Más tarde, alguien estaba visitando el departamento de gestión de cazadores. Caminando por los pasillos, un mago de traje se preguntaba por qué lo habían llamado por algo tan molesto. Al entrar en la sala, preguntó qué había sucedido. Solo quería resolver el asunto e irse, pero se sintió confundido. Ante él, varios hombres de negro se levantaron al verlo. Vio uno de los escudos de carne al fondo, mientras los hombres caminaban en su dirección. «Eres Moon Sung-min, ¿cierto? Nos gustaría preguntarte algunas cosas sobre una incursión de hace unos días». Sus ojos se cruzaron con los de Kang-san y entendió exactamente lo que había sucedido, quedando en shock. Los hombres de negro se acercaron a él, mandándole que se sentara. Sin embargo, asustado, miró hacia un lado. Su mano agarró la puerta y rápidamente intentó escapar, siendo perseguido por los hombres de negro. Moon Sung-min salió al pasillo, tratando de escapar, pero, en un instante, una de las guardias ya lo había derribado al suelo. «Señor Moon Sung-min, durante una incursión de rango F, abandonaste a tus compañeros y huiste. Como debes saber, poner deliberadamente a tus compañeros en tal situación se considera grave en este mundo». Moon Sung-min se enfureció, preguntando si había alguna evidencia de que los había abandonado, afirmando que había retrocedido porque no había posibilidades de victoria. La guardia se rió de sus palabras e inmediatamente abrió una ventana, donde se transmitía un video. En el video estaba Moon Sung-min. Ella constató que, para 2 tanques de rango F, junto a un mago, lidiar con 4 trolls no debería ser difícil. Pero en el video se mostraba al mago huyendo inmediatamente después de que su magia fallara. Incluso si vas a juicio, estas pruebas deberían ser suficientes para demostrar tu intención, querido Moon Sung-min. Moon Sung-min no podía creer que había sido grabado. No imaginaba que existieran personas así. Al salir de la sala, el protagonista escuchó el grito de Moon Sung-min mientras lo llevaban. La guardia que había quedado atrás agradeció a Kang-san por el video, que había facilitado las cosas. A pesar de saber que él había pasado por una situación difícil, elogió su preparación. En este mundo recibimos diversas denuncias, pero como no hay pruebas, la mayoría escapa. El protagonista reconoció sus palabras, afirmando que siempre grababa todo, en caso de que sucedieran cosas inesperadas. Para eso, incluso había gastado bastante en esa cámara. Si alguien en este mundo decidiera premeditar algo contra otra persona, no había forma de impedirlo. Por eso, las personas ponían sus esfuerzos en entender a sus oponentes con anticipación, preparándose para lo peor. Tan pronto como la flecha de fuego falló, Moon Sung-min había perdido completamente la compostura. Por miedo a los monstruos, eligió huir por el portal y sobrevivir solo. No sentía culpa. Desde el principio, trató a sus compañeros como peones. Para él, todo valía, siempre que sobreviviera. Además, en este mundo, nadie se preocupaba por escudos de carne como Kang-san. La mujer que analizó el video también evaluó el nivel de habilidad física de Kang-san y recomendó que se uniera al ejército. No entendía por qué estaba trabajando como un simple tanque de rango F. Ella le instruyó que se alistara, diciendo que así podría obtener recursos para luchar contra los monstruos y vivir un estilo de vida mejor. A pesar de sus palabras, Kang-san constató que tales armas no funcionaban contra monstruos con pieles duras, revelando haber pasado por situaciones arriesgadas. Le contradijo precisamente para destacar que, en este mundo peligroso, no estar preparado para eventos inesperados podría ser fatal. Exhibió una mirada confiada. «Por eso quiero volverme más fuerte como cazador». Después de despedirse, el protagonista se estiró. Recordando al maldito mago, deseó que no durara más de 10 años. Mientras el protagonista caminaba, alguien con un vendaje en la boca notó su presencia. Los sacerdotes.
Una arquera corrió rápidamente para ayudar a Min Hyung-mo. Con su apoyo, logró enfrentar al tercer orco. Todo estaba yendo según lo planeado. Fue entonces cuando oyeron un rechinar de dientes. La atención de Min Hyung-mo fue inmediatamente atraída por ese sonido. El suelo se destruía bajo los pasos pesados que se acercaban. Una horda de orcos armados apareció, corriendo hacia el grupo de cazadores con furia total. Min Hyung-mo se 7 u 8 orcos, dándose cuenta de que los anteriores eran solo exploradores. Agitó rápidamente la espada para lidiar con el orco al que se enfrentaba, y luego retrocedió, ordenando que el equipo hiciera lo mismo, buscando refugio detrás del tanque. El tanque fortalecía su escudo al máximo, intentando contener el avance de al menos 2 de los orcos. Sus pies, clavados en el suelo, ya comenzaban a ser empujados hacia atrás mientras rechinaba los dientes. Una de las compañeras, preocupada, le pidió al tanque Jung-su que aguantara firme. Un mago también intentó instruirlo para que no fuera arrastrado. Mientras tanto, un dron sobrevolaba el grupo, observando la situación. Detrás del dron estaba el líder del equipo. Observando todo atentamente, tomó el micrófono y transmitió un mensaje. Hay algo que los solicitantes a menudo entienden mal. Los rangos designados por el gobierno no existen solo por prestigio u honor. Un rango dado significa que las habilidades de esa persona son consideradas confiables para ese nivel. En otras palabras, un cazador de rango E posee las capacidades necesarias para completar una incursión de rango E. El tanque está sosteniendo la línea del frente ahora. Pero seamos claros, si un tanque es capaz de lidiar con tantos orcos solo, no estaría participando en el examen de rango E, sino en el siguiente. Para pasar la prueba práctica, no solo uno, sino todos los miembros del equipo deben estar al nivel requerido. De lo contrario, olvídense de salir vivos de la prueba. Min Hyung-mo rechinó los dientes, furioso. El instructor tenía toda la razón. Si el tanque caía, la misión estaría perdida. Inmediatamente ordenó que los atacantes a larga distancia continuaran apoyando al tanque. Quería que, mientras la línea del frente sostenía a los orcos, los demás rompieran sus defensas para poder atacarlos con precisión. Con su hábil esgrima, Min Hyung-mo lograba desestabilizar a los enemigos. Mientras tanto, el tanque resistía los ataques de los orcos que había atraído hacia sí, siendo constantemente apoyado por los magos. La arquera se había desplazado al costado del campo de batalla, disparando contra los orcos que estaban fuera de su campo de visión. Cuando las flechas alcanzaron los primeros objetivos, la atención de los otros orcos se desvió. Todos los miembros del equipo se estaban esforzando al máximo, tanto los de ataque a distancia como el tanque. De esta manera, el equipo logró, con éxito, concluir el área de rango E. El tanque, al salir del lugar de la prueba, cayó de rodillas al suelo. Poco después, se desplomó completamente. Kang-san y el líder del equipo se sorprendieron. Ante ellos, el tanque colapsaba, mientras los paramédicos corrían para atenderlo. Todos los demás miembros del equipo, estaban exhaustos. Algunos ni siquiera podían mantenerse en pie. Aún así, fueron felicitados. Y el líder de la evaluación pidió que se dirigieran a la sala de espera. Cuando llamaron al equipo 2 para el portal, Jo Han-byul miró preocupadamente a Kang-san. Tragó saliva, preguntándose si estarían bien. El portal se abrió, y ellos entraron al lugar. Jo Han-byul fue el primero en pasar por el portal, pisando un terreno fangoso. Mientras avanzaba, se preguntaba qué enfrentarían. Creyendo que su tanque era más débil que el del equipo 1, se presionaba a sí mismo para dar lo mejor. No solo él, sino todos los demás pensaban de la misma manera. Ajeno a esos pensamientos, estaba Kang-san. Fue entonces cuando oyeron el sonido de la tierra siendo pisada. La atención de Jo Han-byul se vio inmediatamente atraída. Alertando que algo había aparecido, sacó el arco y flecha, pidiendo que todos tomaran formación. El primer monstruo saltó en el pantano donde estaban. Al verificar que se trataba de un goblin, Jo Han-byul tomó una flecha. Sin embargo, en ese momento, sus pies comenzaron a hundirse. Y no solo los suyos. Todo el equipo comenzó a hundirse en el barro. Rechinaban los dientes al darse cuenta de que sus piernas estaban atrapadas. Normalmente, alguien llevaría a cabo una investigación preliminar para entender el terreno y el área antes de realizar una incursión. Pero, en el caso de la prueba práctica, no se proporcionaba ninguna información con anticipación. Por eso, la habilidad de adaptarse a variables también estaba incluida en el alcance de la evaluación. Los goblins avanzaron rápidamente, saltando en dirección al grupo, que no podía moverse. Rechinaban los dientes de miedo.
pero el primer goblin ya había sacado su arma y saltado contra ellos. Sin embargo, el ataque cayó sobre algo duro, el escudo de Kang-san. El protagonista sacó su espada, contraatacando con rapidez. El goblin retrocedió inmediatamente después de ser golpeado, volviendo a reunirse con su grupo. Mirando hacia atrás, el protagonista asumió el control de la situación. Chicos, solo actúen con calma. Los goblins son solo goblins al final de cuentas. Las palabras del tanque calmaron al grupo. Sin embargo, los goblins parecieron aún más furiosos y volvieron a atacar. Todos avanzaron contra una sola persona, Kang-san. Desde lejos, un goblin disparó una flecha. Desviando el ataque con su espada, el protagonista frunció el ceño al darse cuenta de que los goblins estaban atacando de forma coordinada. Eso era una clara señal de que había un hobgoblin liderando la embestida. Aún así, el protagonista no se preocupó. Continuó atacando a los goblins, pues ahora poseía buenas habilidades. Activó la habilidad Voluntad del Guardián, haciendo que una luz envolviera su cuerpo. Con base en el número de enemigos alrededor, su defensa y regeneración de vida aumentaron en un 12%. Los goblins quedaron cegados por el brillo repentino. Aprovechando la oportunidad, Kang-san empujó a los enemigos que lo rodeaban, derribándolos al suelo. El líder de los evaluadores observaba la batalla en silencio. Ni siquiera los miembros del equipo del protagonista podían creer lo que veían. Jo Han-byul volvió a la realidad y llamó a todos para unirse a la lucha. Inmediatamente, uno de los guerreros avanzó, golpeando a un goblin con su espada. Jo Han-byul también tiró de una flecha, alcanzando a otro goblin con gran precisión. El primer enemigo fue derrotado, haciendo que el efecto de bonificación de defensa y regeneración del protagonista se redujera en un 1%. La disminución del bono continuó ocurriendo a medida que más goblins eran derrotados. Sin embargo, el protagonista continuó avanzando. Fue entonces que oyó un ruido proveniente de detrás de algunas hojas. Entrando en estado de alerta, inmediatamente avisó a su equipo para que se alejara. Un ataque cayó sobre el escudo de Kang-san cuando menos lo esperaba. Mientras el protagonista encaraba al enemigo con una mirada seria, sus compañeros quedaron atónitos. Ante ellos, surgió un monstruo gigantesco, un orc de sangre, algo que jamás debería aparecer en un área de rango E. Frente al monstruo de rango D que apareció en el área de rango E, Jo Han-byul quedó incrédulo. Inmediatamente, ordenó a su equipo que retrocediera. El orco abría camino entre las ramas, pero lo que llamó la atención del protagonista no fue el tamaño del monstruo. Sentada en el hombro de la criatura, había una mujer vestida de blanco. Con una expresión perezosa, Azmoun saludó al protagonista. Él apretó los dientes, preguntándose por qué estaba allí. El equipo de gestión enfrentaba un verdadero caos con la aparición inesperada del monstruo de rango D. El coordinador intentó comunicarse con el equipo de exploración, buscando entender qué estaba sucediendo. Furioso, lanzó una mirada cargada al líder de reclutamiento, considerando absurdo que la prueba se estuviera llevando a cabo en el hábitat de un orco de sangre. El equipo de exploración, que estaba escondido, respondió a la base, informando que habían revisado el área 3 veces, y no encontraron ningún rastro de monstruos como ese. Sin embargo, para el equipo de gestión, sería un desastre si algo le sucedía a uno de los postulantes. Frente a tanta controversia, decidieron interrumpir la prueba a mitad de camino, antes de que ocurriera lo peor. Sin embargo, alguien ordenó que el equipo de exploración esperara un poco más para observar la situación. El líder del equipo de gestión se enfureció. Estaba extremadamente preocupado por posibles acciones legales, ya que los medios lo vigilaban de cerca debido a incidentes recientes durante otras pruebas. Pero el hombre que dio la orden cruzó los brazos y dijo: «Entiendo tu queja, pero soy Kim Myung-min. No soy un tonto que toma decisiones equivocadas. Si algo parece peligroso, yo mismo intervendré». Sin alternativa, el líder de gestión aceptó la decisión, ya que Kim Myung-min estaba asumiendo toda la responsabilidad. Aún así, nadie en esa sala creía en su palabra. Después de todo, había sido expulsado del campo antes por haber hecho exactamente lo mismo. Y ahora, una vez más, nuevos postulantes estaban siendo puestos en riesgo por su decisión. Como supervisor responsable, Kim Myung-min recibió el permiso para asumir los riesgos y siguió en silencio. En el hombro del orco, Azmoun se estiró. La tercera prueba. La dificultad ha aumentado debido a tu karma. Debes asegurarte de que cada uno de los miembros de tu equipo regrese con vida. Si alguien perece por culpa de este orco, la culpa será tuya.
El protagonista escuchó esa voz resonando directamente en su mente, dándose cuenta de que nadie más la escuchaba. Azmoun le advirtió que, si algo sucedía con cualquier miembro del equipo, todo el karma recaería sobre Kang-san. Por eso, necesitaba asegurarse de que todos salieran a salvo. Ella también le recordó que ya había hecho algo similar en la primera misión. Ahora solo necesitaba repetir la hazaña. Mientras el protagonista aún procesaba eso, Azmoun se despidió y el orco comenzó a moverse. Sin esperar, el orco atacó con su gigantesco hacha. El golpe impactó el suelo con fuerza, sin golpear a nadie, pero el protagonista, caído en el suelo, se dio cuenta de que, visto de cerca, ese hacha parecía aún más grande. Él apretó los dientes, maldiciendo a Azmoun. Apenas se había clasificado para el examen de rango E, y ya esperaban que lidiara con un jefe orco. El monstruo comenzó a arrastrar el hacha de vuelta, preparando otro ataque, mientras Kang-san, aún en el suelo, maldecía a Azmoun y a todos los demás que parecían determinados a hacerle sufrir por el karma de su vida pasada. Inmediatamente, el protagonista avisó a su equipo que iba a contener al orco, pidiendo que todos se prepararan para atacar. Para Kang-san, rendirse no era una opción. A pesar de que el enemigo era gigantesco, se mantuvo firme, esperando de frente el ataque. Frunció el ceño, observando cada movimiento con atención. El orco avanzó con pasos pesados por el barro. Cuando el hacha fue balanceada, Kang-san se agachó y esquivó con precisión. El monstruo se confundió al errar el golpe y se dio vuelta para mirar. Fue entonces que el protagonista vio los músculos del brazo del orco flexionarse. Se dio cuenta de inmediato de que el orco iba a realizar un nuevo ataque, y una vez más se agachó, esquivando el nuevo balanceo del hacha. Kang-san sintió una fuerte presión del viento en su nariz, lo que le hizo darse cuenta del peligro de ese golpe. Al mismo tiempo, Jo Han-byul tomó una de las flechas de su aljaba. Al ver al tanque lidiar con el orco, Jo Han-byul rápidamente ordenó a todos que se prepararan para luchar. Prácticamente todos se llenaron de confianza. Sin embargo, uno de los miembros del equipo tenía miedo. No entendía lo que estaba sucediendo, ni si su equipo se había vuelto loco. Por culpa de un tanque loco, todo eso estaba sucediendo. Si él no hubiera hecho eso, seguramente los supervisores habrían intervenido. El postulante sabía que eso era claramente un accidente. Sería una gran responsabilidad si alguien resultara herido. Miró hacia arriba, intentando mostrar al dron que no participaría en la lucha, preguntándose qué estaba haciendo la administración. Obviamente, estaban observando. El equipo se movía. Jo Han-byul saltó sobre los goblins, disparando flechas desde un ángulo que no podrían desviar. Después de alcanzar a varios goblins, aterrizó en el suelo y rápidamente huyó. Del otro lado, una joven se esforzaba al máximo. Usando su magia, levantó un gran tronco. Con toda su energía, arrojó el tronco hacia los monstruos. El orco notó el objeto viniendo en su dirección. Inmediatamente se dio vuelta, apartando el tronco y soltando un rugido. Jo Han-byul no se quedó parado. Disparó una flecha por detrás del tronco. Sin embargo, el orco no pudo escapar. Kang-san había sabiamente atrapado el pie del orco con su espada. Con eso, Kang-san creó una oportunidad. Jo Han-byul activó más flechas, alcanzando al objetivo inmóvil de lleno. Al ser golpeado por varios ataques, el orco comenzó a enfurecerse más. Desde su espalda, una energía oscura se esparció y las flechas comenzaron a disolverse. El protagonista se dio cuenta del problema detrás de eso. Este monstruo de rango D, además de ser poderoso, poseía una habilidad berserker. Sin poder esquivar, Kang-san fue golpeado. Con el joven siendo lanzado al aire, Jo Han-byul y el supervisor Kim Myung-min intentaron entender lo que había sucedido. Jo Han-byul corrió inmediatamente para ver cómo estaba Kang-san. El protagonista cayó al suelo, pero antes de poder recuperarse, tuvo que usar su escudo para bloquear otro ataque. Un tercer golpe cayó sobre él cuando el orco atacó con el mango del hacha. Su espalda impactó contra el suelo, y sus ojos se abrieron de par en par con el impacto. El administrador de la prueba estaba furioso, mostrando a Kim lo que estaba sucediendo y preguntando qué debían hacer ahora. Sin embargo, en ese momento, el talón del orco fue golpeado. Kang-san había logrado moverse rápidamente para atacar al monstruo. Al mismo tiempo, utilizó la aura curativa, restaurando 23% de sus puntos de vida. El protagonista tosió pesadamente, pero no se rindió. Sus compañeros le pidieron que retrocediera, lo que lo hizo preguntarse si debería detenerse. Miró hacia atrás, pero se negó a rendirse.
La clave para la victoria sería impedir que el orco pasara de ese punto. Necesitaba aguantar hasta el final. Por eso, les dijo que no se preocuparan por él y continuaran luchando. En la sala de observación, el líder de la administración estaba impactado, mientras Kim permanecía en silencio. Prácticamente todos los goblins ya habían sido derrotados. Ahora, todo el equipo estaba enfocado en confrontar al orco. Aunque estaban cansados de atacar, necesitaban esforzarse un poco más. Presionado desde todos lados, el orco notó el peligro. Balanceó su hacha lateralmente y logró golpear a alguien que estaba detrás de él, Kang San, quien se protegió con el escudo. A pesar de eso, fue lanzado lejos por el pesado ataque. Sin embargo, el golpe del orco creó una apertura. Lateralmente, un guerrero logró golpearlo con gran precisión. El orco rugió de furia. Con tantos daños causados a él, el orco cayó de rodillas. En ese momento, el protagonista logró levantarse nuevamente. No solo él, sino también el líder de su equipo se dio cuenta de que habían ganado. Sin embargo, el supervisor Kim sabía que no era verdad. De repente, el orco se levantó, rugiendo, extendió su brazo y, en un instante, lanzó su hacha en una dirección. Johanbiul se dio cuenta rápidamente de a quién había atacado y advirtió a Kang San que tuviera cuidado. El protagonista apretó los dientes, viendo el peligro volar en su dirección. Sin embargo, tuvo un destello de comprensión. El hacha no estaba apuntando hacia él. Había alguien huyendo allí. El protagonista miró hacia atrás, preguntándose por qué había alguien allí. El hacha giraba rápidamente, apuntando al único cazador que había quedado fuera de la batalla. En ese momento, el protagonista recordó la instrucción para la prueba. Necesitaba traer de vuelta a todos los miembros del equipo a salvo, sin ninguna fatalidad. Si algo le sucedía a alguien, la culpa sería suya, debido a su karma. Más tarde, el líder de la organización se inclinó ante los miembros del equipo 2, pidiendo disculpas profundamente. Parece que ha habido algún problema durante la exploración del área de prueba. Es nuestra culpa no detectar la presencia del jefe orco anticipadamente. Nada puede perdonar nuestro error, pero vamos a proporcionar la máxima compensación posible. Johanbiul estaba furioso. Sin embargo, Kang San, a quien llevaba, lloraba, sabiendo que él era el verdadero culpable de que eso hubiera sucedido. El hombre que había estado en silencio hasta ese momento, Kim Myung-min, también bajó la cabeza, pidiendo disculpas. Deberíamos haber detenido la prueba cuando apareció el orco, pero no lo hicimos. Asumiré total responsabilidad por lo que ocurrió. Al escuchar las palabras del hombre, todos en el equipo lo miraron. El líder del equipo de organización intentó desesperadamente cambiar de tema, pero Kim Myung-min lo interrumpió, hablando con una persona específica. Entonces, señor Kang San, si no le importa, ¿podría prestarnos un poco de su tiempo? El protagonista se dirigió a una sala, donde le sirvieron una bebida caliente. Era un té de foca de salmón, además de haber waffles para que picara. Obviamente, Kang San disfrutó de la deliciosa comida, atiborrándose. Kim Myung-min observó el perfil de Kang San, viendo que había sido un escudo de carne durante 6 años. Quería saber si eso era verdad. Confundido, el protagonista confirmó. Kim Myung-min habló honestamente, diciendo que no podía creerlo, habiendo visto la batalla con sus propios ojos. Tu comprensión y tu juicio como tanque fueron superiores a cualquier tanque que haya visto, haciendo que tu evaluación como rango F pareciera un malentendido. Con un tanque como tú en la línea del frente, estaba seguro de que incluso un jefe orco de rango D no sería un problema. El protagonista se dio cuenta de por qué solo estaban observando, así como Asmun no había intervenido. Kim Myung-min fue directo al grano, afirmando que quería a Kang San en el equipo Ranger. El protagonista casi se atraganta con la comida al sorprenderse de que el hombre fuera un Ranger. Kim Myung-min reveló que estaba trabajando temporalmente como examinador, pero planeaba volver en unos meses. Le ofreció a Kang San la opción de registrarlo como un empleado a tiempo completo, o como un mercenario, si prefería no estar tan atado. Kim Myung-min no pudo evitar revelar que había quedado impresionado. En ese ataque final contra el orco, Kang San había saltado sin dudarlo, salvando a su compañero de equipo, aunque sabía que Kang San había hecho eso porque tenía un plan. Como él decía, Kang San activó la habilidad Voluntad del Guardián. Sus puntos de vida se recuperaron por completo, y su poder de defensa se había duplicado temporalmente. A pesar de esto, Kim Myung-min sabía que no todos se arriesgarían en algo así. Pasando un contrato a Kang San, Kim Myung-min le prometió el mejor trato, pidiéndole que, por favor, se uniera al equipo Ranger.
El protagonista se llevó la mano a la boca, ocultando su incredulidad. Los Rangers eran una fuerza especial operada con apoyo del gobierno, donde solo se reunían especialistas, y ahora querían reclutarlo. Para Kang-san, eso era increíble. Nunca había imaginado que surgiría una oportunidad tan buena cuando apenas se había convertido en un cazador de rango E. Su mano temblaba al acercarse al contrato, ya que la emoción era demasiado grande para soportar. A pesar de todos esos sentimientos increíbles, pensó en rechazar la oferta. Conocía bien a los Rangers. Los Rangers eran quienes eliminaban monstruos que invadían el mundo real y, cuando era necesario, entraban en otros mundos para lidiar con misiones. Eso significaba pisar un campo peligroso voluntariamente, haciendo exactamente el tipo de cosas que Asmoon y sus amigos querían. El protagonista quería pensar cuidadosamente en esto, pero se dio cuenta de algo. Pasó la mano por el contrato, que comenzó a volverse borroso. De repente, una misión apareció sobre el contrato. Su cuarta prueba. Necesitaba convertirse en miembro de los Rangers y dedicarse al mundo. Aún frente al contrato, el protagonista se frotaba los ojos. Miró de nuevo la página del contrato, dándose cuenta de que realmente le pedía unirse a los Rangers. Al pasar a la segunda página, estaba la recompensa por aceptar la propuesta de Kim Myung-min. Algunos puntos de estadísticas, además de una información especial. Temblando de rabia, el protagonista maldijo a Asmoon. Ni siquiera le estaban permitiendo leer el contrato. Entonces, soltó la hoja que sostenía y, bajando la cabeza con un suspiro, aceptó la oferta. Kim Myung-min se sorprendió al verlo aceptar tan rápido, pero agradeció. Sin embargo, el protagonista lo interrumpió, afirmando que solo aceptaría bajo la condición de actuar como mercenario. Aunque sea considerado parte de su equipo, yo decidiré cuándo aceptar misiones o no. El protagonista iba a aceptar la oferta, pero no quería trabajar demasiado. Quería completar solo las pruebas que Asmoon le entregara, porque si participaba en todos los trabajos de los Rangers, solo se acercaría a su fin. El hombre de bigote ralo aceptó la condición de Kang-san, agradeciéndole por aceptar la propuesta. Pero, al pasar las páginas, mostró que todo lo que el protagonista había pedido ya estaba en el contrato. Y habiendo acordado la cuestión del contrato, el protagonista se preparó para irse. Sin embargo, en el momento en que se levantó, sintió algo aterrador. Energías de seres corrompidos y de seres en sufrimiento desbordaron en su cuerpo. Esa sensación fue tan pesada que necesitó apoyarse en la mesa frente a él para no caer. Kim Myung-min se sorprendió y preguntó a Kang-san si estaba bien. Temblando, el protagonista afirmó que sí, que estaba bien. A pesar de eso, escenarios extraños comenzaron a aparecer como flashes delante de sus ojos. Poniéndose la mano en la boca para protegerse de ese olor desagradable, se preguntó si eso podría ser la información especial mencionada. Con algo nada agradable sucediendo, el protagonista casi vomitó todo el té y los waffles, asustando terriblemente al Ranger. Una semana después, en un área espaciosa, varios autobuses estaban alineados uno al lado del otro. De uno de los autobuses, Kang-san bajó en medio del frío. Esa información especial que había recibido tenía que ver con su pasado. Tan pronto aceptó la prueba, información fluyó dentro de su mente. Kang-san se sintió tan asqueado que no pudo resistir. Un nuevo mensaje había llegado a su conocimiento, ordenándole ir a Cheorwon, en la provincia de Gangwon. Allí, si lograba superar la mazmorra de la prueba, podría obtener un nuevo fragmento de memoria de su vida pasada. Al llegar a las montañas, el protagonista entendió que Asmoon estaba intentando pasarle las memorias de un monstruo. La mazmorra a la que se dirigía era un vínculo entre el mundo oculto y la realidad, conectándolos en la superficie. La mazmorra era justamente donde el mundo humano se conecta con el inframundo. Por su ubicación, la mazmorra no era fácilmente descubierta por las personas. Kang-san necesitaba subir un largo camino por la nieve. El día en que la mazmorra no registrada, que había permanecido oculta por una década, se abrió. Ocurrió un evento tan devastador que podría describirse como el mismo infierno abriéndose. Las memorias del pasado de Kang-san le revelaron precisamente eso sobre el interior de esa mazmorra no registrada. Al llegar a la entrada del pozo, aún no sabía por qué Asmoon intentaba revelar memorias de su pasado. La sensación de náusea había persistido en su cuerpo durante toda la semana. Kang-san quería descubrir qué era eso. Ante el frío congelante, Kang-san subió el cierre de su camisa. Así, entró en la mazmorra no registrada. Tan pronto entró, colocó una cerca mágica, bloqueando la entrada de la cueva para evitar que monstruos escaparan a la superficie.
Luego, como el ambiente interno de la mazmorra era desconocido, Kang-san aseguró comida y suministros. Había entrado preparado para batallas. En tercer lugar, tenía una linterna, algo que había preparado, pero que en la oscuridad le dio dificultades para encontrar, ya que la mayoría de las mazmorras no poseen mucha luz. Tan pronto Kang-san encendió la linterna, se topó con un monstruo. Asustado, el protagonista se alejó, cayendo de trasero al suelo. Confundido, miró a los monstruos, que en realidad eran esqueletos. Kang-san sabía que definitivamente había algo allí. En el pasado, casi había muerto al luchar contra solo un esqueleto, pero delante de él había 5. Aunque sin cuerdas vocales, el esqueleto rugió al acercarse a Kang-san. Con la linterna iluminando la cueva, usó su espada para golpear al primer enemigo. Una energía desbordó del esqueleto cuando el ataque lo alcanzó, haciendo que perdiera todas las fuerzas. Esqueletos sin sentido seguirían atacando hasta estar completamente destrozados. Sin embargo, eran débiles contra ataques imbuidos con poder sagrado. Ese atributo infligía dolor y destruía monstruos del tipo oscuro. Sintiendo el poder en su cuerpo, el protagonista por primera vez agradeció a Azmon. Si solo hubiera monstruos del tipo oscuro, estaba confiado en que podría conquistar la mazmorra solo. Muchas preocupaciones apretaron a Kang-san cuando entró a la mazmorra por primera vez, pero después de llegar al lugar, su sensación de náusea mejoró un poco. Se preguntaba si Azmon realmente estaba intentando darle un regalo real esta vez, como recompensa por todas las dificultades que había soportado. El protagonista recordó cómo había sobrevivido por poco muchas veces. Mientras exploraba la mazmorra con su linterna, encontró un cofre de madera. El protagonista se alegró, dándose cuenta de que esta misión realmente era para obtener un regalo. Agradeciendo a Azmon, caminó hacia el cofre. Pero, de repente, una energía oscura lo rodeó cuando apareció un monstruo. Cuando Kang-san se dio cuenta, ya estaba siendo golpeado. Fue empujado varios metros, pero logró detenerse, manteniéndose de pie. Una bola de hierro espinosa giraba velozmente. Al abrir los ojos, el protagonista se sorprendió. Frente a él había un gran Dullahan. El monstruo lanzó su bola de hierro hacia el protagonista antes de que tuviera tiempo de pensar. El protagonista abrió el frasco de una poción, mientras al mismo tiempo se inclinaba hacia atrás, esquivando el ataque. Usando el bono de afilado en su espada, Kang-san partió para un contraataque. La espada del protagonista golpeó de lleno su objetivo, pero la sorpresa se estampó en su rostro al ver que no había causado ni un solo rasguño en la armadura del caballero. El caballero movió su cuerpo hacia el protagonista, intentando nuevamente golpearlo con la bola. El protagonista puso la espada frente a su cuerpo, logrando bloquear el ataque. Rechinando los dientes, se preguntó qué era esa cosa, pues el hechizo de afilado no había funcionado. Esa armadura era un monstruo completo. Para empeorar las cosas, el protagonista notó que su espada se estaba dañando. El Dullahan no se inmutó y atacó con su caballo. El protagonista estaba preocupado, porque si su espada se rompía en esa situación, la posibilidad de sobrevivir contra un monstruo de rango D sería nula. Recordó el mensaje que recibió. Si lograba pasar la mazmorra de la prueba, obtendría un fragmento de su memoria. Entonces se dio cuenta de algo. Inmediatamente miró hacia atrás, al cofre que estaba en la cámara de la mazmorra. Esta vez había una instrucción para superar la prueba, así que no necesitaba arriesgar su vida en una pelea sin sentido. El protagonista creía que el cofre era la recompensa de Azmon, pero no tenía tiempo para confirmarlo. Tomando el pequeño cofre y abandonando su espada, decidió correr. Para eso, tendría que evitar al Dullahan. Se preguntaba cómo una criatura sin cabeza sabía dónde atacar. Se preguntó si debería correr al azar para confundir al monstruo. Entonces miró al caballo en el que estaba montado el caballero. Se culpó por no haber pensado en eso antes y tomó un nuevo frasco. Como los caballos tenían ojos, usó ese frasco. Al ser lanzado hacia arriba, el frasco explotó en una fuerte luz. El caballo quedó cegado por la luz y comenzó a saltar, confundiendo al caballero Dullahan. Sin la información transmitida por el caballo, el Dullahan comenzó a balancear la bola de hierro, atacando todos los lados de la cámara mientras Kang-san huía. El protagonista miró hacia atrás y entonces se dio cuenta de que el caballo venía galopando en su dirección. El caballero apuntaba hacia adelante, mandando al caballo ir en una sola dirección. Una red bloqueaba la salida de la mazmorra. El protagonista apareció debajo de la red, intentando apresuradamente deshacerla. Desesperadamente trataba de desactivarla, pero tardaba demasiado. La cerca mágica, cuando se instala en la entrada de una mazmorra,
bloquea monstruos que se acercan. Sin embargo, los humanos tampoco pueden cruzarla libremente y tarda un tiempo en desactivarse. Tras actuar desesperadamente, la cerca mágica fue desactivada. El protagonista saltó fuera de la cueva apresuradamente con el cofre, mientras la entrada se derrumbaba. Mirando hacia atrás, ya no había entrada. Suspira aliviado, viendo que no necesitaba bloquear más la entrada de la mazmorra. Abriendo el cofre, descubrió que la recompensa era una habilidad espiritual y, sorprendentemente, una botella de agua. El protagonista bebió la poción de habilidad, adquiriendo el escudo de la prueba, una habilidad que fue fusionada con el escudo guardián. Recibió una notificación. De acuerdo con la voluntad del conjurador, podía atraer la atención de los monstruos en los alrededores. Cuando el escudo de la prueba se activara, la defensa aumentaría temporalmente en un 20%. Además, los efectos de recuperación se duplicarían temporalmente. Aunque no sabía si debía estar feliz con una habilidad que solo aumentaba su capacidad como tanque, siguió con el siguiente ítem. Después de escuchar sobre su pasado, Kang-san pensó que era una historia sin sentido, pero todo lo que Asmund había dicho estaba sucediendo, y como resultado, estaba obteniendo lo que quería. A Kang-san no le importaba la voluntad sagrada. Si recuperar sus memorias le ayudaba a alcanzar lo que quería, bebería ese líquido a voluntad. Abriendo la botella, vertió el agua en su boca. Tomando el agua, esperó. Entonces recordó a un hombre herido gritándole: «¡Yo, Do Yang-hyun, el espadachín de la secta Volcano! Juro por mi nombre que derrotaré a ese ser maligno». El tal Do Yang-hyun estaba en un camino donde varias personas yacían caídas, personas que habían sido derrotadas antes de que él apareciera. Pero antes de que hiciera algo, una sombra con ojos rojos saltó sobre él. Do Yang-hyun cayó de rodillas tras sufrir numerosos daños, mirando a esa persona. Le preguntó por qué hacía eso. La sombra, de espaldas a él, lo ignoró. Sin embargo, Do Yang-hyun estaba indignado por lo que había hecho a tantas personas inocentes. Estaba furioso porque todo el país había sido sumergido en un mar rojo. Esa sombra, callada, se volvió para mirar a Do Yang-hyun. ¿Una razón? ¿Eso quieres saber? La sombra, pensativamente, caminó hacia el hombre. Completamente manchado de tonos carmesí, sonrió. «Porque me gusta». Do Yang-hyun no entendía por qué, pero no entendería nada más, porque su vida terminaba allí. El protagonista despertó de sus memorias, abriendo los ojos sorprendido. Permaneció allí, de rodillas, digiriendo toda la información. Al final, no pudo evitar sentirse confundido, incrédulo. El protagonista obtuvo dos cosas: el chi de sangre y la primera forma de la técnica de la espada. La primera parte aumentaría un 1% de su ataque por cada eliminación. Cuando alcanzara 100, su técnica subiría de nivel. También ganaba un 10% de poder de ataque permanentemente. La técnica de la espada, en su primera forma, solo podía ser usada por quienes aprendieran el chi. Un golpe devastador sería lanzado, aumentando temporalmente su propio ataque en un 30% y concediendo temporalmente el doble de las estadísticas de chi. Por último, los enemigos alcanzados sufrirían incontrolablemente durante un periodo de tiempo. El protagonista recordaba las discusiones de su infancia. Alguien que decía ser hermano de su madre tomaba todo el dinero de ella cuando quería. Mientras discutían, él siempre se escondía, llorando. En el futuro, cuando fue a hacer el examen para pasar de año, ocurrió un grave incidente con el autobús, con numerosas víctimas. Desde pequeño, comenzó a darse cuenta de que todo eso había ocurrido por su culpa, desde la desgracia que sufría su madre hasta los incidentes en los que él mismo se involucraba. Atribuía la pérdida de sus padres a su propia existencia. Eso siempre pasaba con las personas a su alrededor. Incluso las cosas terribles que ocurrían en este mundo, sabía que eran culpa suya. Después de volver a casa y descansar, el protagonista despertó con una llamada. La persona al otro lado de la línea estaba feliz de escucharlo. Era precisamente Jung Min-hyuk. Al otro lado, el hombre preguntaba animadamente al protagonista si quería y sus ojos se abrieron de par en par con el impacto. El administrador de la prueba estaba furioso, mostrando a Kim lo que estaba sucediendo y preguntando qué debían hacer ahora. Sin embargo, en ese momento, el talón del orco fue golpeado. Kang-san había logrado moverse rápidamente para atacar al monstruo. Al mismo tiempo, utilizó la aura curativa, restaurando 23% de sus puntos de vida. El protagonista tosió pesadamente, pero no se rindió. Sus compañeros le pidieron que retrocediera, lo que lo hizo preguntarse si debería detenerse. Miró hacia atrás
pero se negó a rendirse. La clave para la victoria sería impedir que el orco pasara de ese punto. Necesitaba aguantar hasta el final. Por eso, les dijo que no se preocuparan por él y continuaran luchando. En la sala de observación, el líder de la administración estaba impactado, mientras Kim permanecía en silencio. Prácticamente todos los goblins ya habían sido derrotados. Ahora, todo el equipo estaba enfocado en confrontar al orco. Aunque estaban cansados de atacar, necesitaban esforzarse un poco más. Presionado desde todos lados, el orco notó el peligro. Balanceó su hacha lateralmente y logró golpear a alguien que estaba detrás de él, Kang-san, quien se protegió con el escudo. A pesar de eso, fue lanzado lejos por el pesado ataque. Sin embargo, el golpe del orco creó una apertura. Lateralmente, un guerrero logró golpearlo con gran precisión. El orco rugió de furia. Con tantos daños causados a él, el orco cayó de rodillas. En ese momento, el protagonista logró levantarse nuevamente. No solo él, sino también el líder de su equipo se dio cuenta de que habían ganado. Sin embargo, el supervisor Kim sabía que no era verdad. De repente, el orco se levantó, rugiendo, extendió su brazo y, en un instante, lanzó su hacha en una dirección. Jo Han-byul se dio cuenta rápidamente de a quién había atacado y advirtió a Kang-san que tuviera cuidado. El protagonista apretó los dientes, viendo el peligro volar en su dirección. Sin embargo, tuvo un destello de comprensión. El hacha no estaba apuntando hacia él. Había alguien huyendo allí. El protagonista miró hacia atrás, preguntándose por qué había alguien allí. El hacha giraba rápidamente, apuntando al único cazador que había quedado fuera de la batalla. En ese momento, el protagonista recordó la instrucción para la prueba. Necesitaba traer de vuelta a todos los miembros del equipo a salvo, sin ninguna fatalidad. Si algo le sucedía a alguien, la culpa sería suya, debido a su karma. Más tarde, el líder de la organización se inclinó ante los miembros del equipo 2, pidiendo disculpas profundamente. Parece que ha habido algún problema durante la exploración del área de prueba. Es nuestra culpa no detectar la presencia del jefe orco anticipadamente. Nada puede perdonar nuestro error, pero vamos a proporcionar la máxima compensación posible. Jo Han-byul estaba furioso. Sin embargo, Yang-san, a quien llevaba, lloraba, sabiendo que él era el verdadero culpable de que eso hubiera sucedido. El hombre que había estado en silencio hasta ese momento, Kim Myung-min, también bajó la cabeza, pidiendo disculpas. Deberíamos haber detenido la prueba cuando apareció el orco, pero no lo hicimos. Asumiré total responsabilidad por lo que ocurrió. Al escuchar las palabras del hombre, todos en el equipo lo miraron. El líder del equipo de organización intentó desesperadamente cambiar de tema, pero Kim Myung-min lo interrumpió, hablando con una persona específica. Entonces, señor Kang-san, si no le importa, ¿podría prestarnos un poco de su tiempo? El protagonista se dirigió a una sala, donde le sirvieron una bebida caliente. Era un té de foca de salmón, además de haber waffles para que picara. Obviamente, Kang-san disfrutó de la deliciosa comida, atiborrándose. Kim Myung-min observó el perfil de Kang-san, viendo que había sido un escudo de carne durante 6 años. Quería saber si eso era verdad. Confundido, el protagonista confirmó. Kim Myung-min habló honestamente, diciendo que no podía creerlo, habiendo visto la batalla con sus propios ojos. Tu comprensión y tu juicio como tanque fueron superiores a cualquier tanque que haya visto, haciendo que tu evaluación como rango F pareciera un malentendido. Con un tanque como tú en la línea del frente, estaba seguro de que incluso un jefe orco de rango D no sería un problema. El protagonista se dio cuenta de por qué solo estaban observando, así como Asmon no había intervenido. Kim Myung-min fue directo al grano, afirmando que quería a Kang-san en el equipo Ranger. El protagonista casi se atraganta con la comida al sorprenderse de que el hombre fuera un Ranger. Kim Myung-min reveló que estaba trabajando temporalmente como examinador, pero planeaba volver en unos meses. Le ofreció a Kang-san la opción de registrarlo como un empleado a tiempo completo o como un mercenario, si prefería no estar tan atado. Kim Myung-min no pudo evitar revelar que había quedado impresionado. En ese ataque final contra el orco, Kang-san había saltado sin dudarlo, salvando a su compañero de equipo, aunque sabía que Kang-san había hecho eso porque tenía un plan. Como él decía, Kang-san activó la habilidad Voluntad del Guardián. Sus puntos de vida se recuperaron por completo, y su poder de defensa se había duplicado temporalmente. A pesar de esto, Kim Myung-min sabía que no todos se arriesgarían en algo así. Pasando un contrato a Kang-san, Kim Myung-min
le prometió el mejor trato, pidiéndole que, por favor, se uniera al equipo Ranger. El protagonista se llevó la mano a la boca, ocultando su incredulidad. Los Rangers eran una fuerza especial operada con apoyo del gobierno, donde solo se reunían especialistas, y ahora querían reclutarlo. Para Kang-san, eso era increíble. Nunca había imaginado que surgiría una oportunidad tan buena cuando apenas se había convertido en un cazador de rango E. Su mano temblaba al acercarse al contrato, ya que la emoción era demasiado grande para soportar. A pesar de todos esos sentimientos increíbles, pensó en rechazar la oferta. Conocía bien a los Rangers. Los Rangers eran quienes eliminaban monstruos que invadían el mundo real y, cuando era necesario, entraban en otros mundos para lidiar con misiones. Eso significaba pisar un campo peligroso voluntariamente, haciendo exactamente el tipo de cosas que Azmon y sus amigos querían. El protagonista quería pensar cuidadosamente en esto, pero se dio cuenta de algo. Pasó la mano por el contrato, que comenzó a volverse borroso. De repente, una misión apareció sobre el contrato. Su cuarta prueba. Necesitaba convertirse en miembro de los Rangers y dedicarse al mundo. Aún frente al contrato, el protagonista se frotaba los ojos. Miró de nuevo la página del contrato, dándose cuenta de que realmente le pedía unirse a los Rangers. Al pasar a la segunda página, estaba la recompensa por aceptar la propuesta de Kim Myung-min. Algunos puntos de estadísticas, además de una información especial. Temblando de rabia, el protagonista maldijo a Azmon. Ni siquiera le estaban permitiendo leer el contrato. Entonces, soltó la hoja que sostenía y, bajando la cabeza con un suspiro, aceptó la oferta. Kim Myung-min se sorprendió al verlo aceptar tan rápido, pero agradeció. Sin embargo, el protagonista lo interrumpió, afirmando que solo aceptaría bajo la condición de actuar como mercenario. Aunque sea considerado parte de su equipo, yo decidiré cuándo aceptar misiones o no. El protagonista iba a aceptar la oferta, pero no quería trabajar demasiado. Quería completar solo las pruebas que Azmon le entregara, porque si participaba en todos los trabajos de los Rangers, solo se acercaría a su fin. El hombre de bigote ralo aceptó la condición de Kang-san, agradeciéndole por aceptar la propuesta. Pero, al pasar las páginas, mostró que todo lo que el protagonista había pedido ya estaba en el contrato. Habiendo acordado la cuestión del contrato, el protagonista se preparó para irse. Sin embargo, en el momento en que se levantó, sintió algo aterrador. Energías de seres corrompidos y de seres en sufrimiento desbordaron en su cuerpo. Esa sensación fue tan pesada que necesitó apoyarse en la mesa frente a él para no caer. Kim Myung-min se sorprendió y preguntó a Kang-san si estaba bien. Temblando, el protagonista afirmó que sí, que estaba bien. A pesar de eso, escenarios extraños comenzaron a aparecer como flashes delante de sus ojos. Poniéndose la mano en la boca para protegerse de ese olor desagradable, se preguntó si eso podría ser la información especial mencionada. Con algo nada agradable sucediendo, el protagonista casi vomitó todo el té y los waffles, asustando terriblemente al Ranger. Una semana después, en un área espaciosa, varios autobuses estaban alineados uno al lado del otro. De uno de los autobuses, Kang-san bajó en medio del frío. Esa información especial que había recibido tenía que ver con su pasado. Tan pronto aceptó la prueba, información fluyó dentro de su mente. Kang-san se sintió tan asqueado que no pudo resistir. Un nuevo mensaje había llegado a su conocimiento, ordenándole ir a Cheorwon, en la provincia de Gangwon. Allí, si lograba superar la mazmorra de la prueba, podría obtener un nuevo fragmento de memoria de su vida pasada. Al llegar a las montañas, el protagonista entendió que Azmon estaba intentando pasarle las memorias de un monstruo. La mazmorra a la que se dirigía era un vínculo entre el mundo oculto y la realidad, conectándolos en la superficie. La mazmorra era justamente donde el mundo humano se conecta con el inframundo. Por su ubicación, la mazmorra no era fácilmente descubierta por las personas. Kang-san necesitaba subir un largo camino por la nieve. El día en que la mazmorra no registrada, que había permanecido oculta por una década, se abrió, ocurrió un evento tan devastador que podría describirse como el mismo infierno abriéndose. Las memorias del pasado de Kang-san le revelaron precisamente eso sobre el interior de esa mazmorra no registrada. Al llegar a la entrada del pozo, aún no sabía por qué Azmon intentaba revelar memorias de su pasado. La sensación de náusea había persistido en su cuerpo durante toda la semana. Kang-san quería descubrir qué era eso. Ante el frío congelante, Kang-san subió el cierre de su camisa. Así, entró en la mazmorra no registrada. Tan pronto entró, colocó una cerca mágica
bloqueando la entrada de la cueva para evitar que monstruos escaparan a la superficie. Luego, como el ambiente interno de la mazmorra era desconocido, Kang-san aseguró comida y suministros. Había entrado preparado para batallas. En tercer lugar, tenía una linterna, algo que había preparado, pero que en la oscuridad le dio dificultades para encontrar. Ya que la mayoría de las mazmorras no poseen mucha luz, tan pronto Kang-san encendió la linterna, se topó con un monstruo. Asustado, el protagonista se alejó, cayendo de trasero al suelo. Confundido, miró a los monstruos, que en realidad eran esqueletos. Kang-san sabía que definitivamente había algo allí. En el pasado, casi había muerto al luchar contra solo un esqueleto, pero delante de él había 5. Aunque sin cuerdas vocales, el esqueleto rugió al acercarse a Kang-san. Con la linterna iluminando la cueva, usó su espada para golpear al primer enemigo. Una energía desbordó del esqueleto cuando el ataque lo alcanzó, haciendo que perdiera todas las fuerzas. Esqueletos sin sentido seguirían atacando hasta estar completamente destrozados. Sin embargo, eran débiles contra ataques imbuidos con poder sagrado. Ese atributo infligía dolor y destruía monstruos del tipo oscuro. Sintiendo el poder en su cuerpo, el protagonista por primera vez agradeció a Azmoon. Si solo hubiera monstruos del tipo oscuro, estaba confiado en que podría conquistar la mazmorra solo. Muchas preocupaciones apretaron a Kang-san cuando entró a la mazmorra por primera vez. Pero, después de llegar al lugar, su sensación de náusea mejoró un poco. Se preguntaba si Azmoon realmente estaba intentando darle un regalo real esta vez, como recompensa por todas las dificultades que había soportado. El protagonista recordó cómo había sobrevivido por poco muchas veces. Mientras exploraba la mazmorra con su linterna, encontró un cofre de madera. El protagonista se alegró, dándose cuenta de que esta misión realmente era para obtener un regalo. Agradeciendo a Azmoon, caminó hacia el cofre, pero, de repente, una energía oscura lo rodeó cuando apareció un monstruo. Cuando Kang-san se dio cuenta, ya estaba siendo golpeado. Fue empujado varios metros, pero logró detenerse, manteniéndose de pie. Una bola de hierro espinosa giraba velozmente. Al abrir los ojos, el protagonista se sorprendió. Frente a él había un gran Dullahan. El monstruo lanzó su bola de hierro hacia el protagonista antes de que tuviera tiempo de pensar. El protagonista abrió el frasco de una poción, mientras al mismo tiempo se inclinaba hacia atrás, esquivando el ataque. Usando el bono de afilado en su espada, Kang-san partió para un contraataque. La espada del protagonista golpeó de lleno su objetivo, pero la sorpresa se estampó en su rostro al ver que no había causado ni un solo rasguño en la armadura del caballero. El caballero movió su cuerpo hacia el protagonista, intentando nuevamente golpearlo con la bola. El protagonista puso la espada frente a su cuerpo, logrando bloquear el ataque. Rechinando los dientes, se preguntó qué era esa cosa, pues el hechizo de afilado no había funcionado. Esa armadura era un monstruo completo. Para empeorar las cosas, el protagonista notó que su espada se estaba dañando. El Dullahan no se inmutó y atacó con su caballo. El protagonista estaba preocupado, porque si su espada se rompía en esa situación, la posibilidad de sobrevivir contra un monstruo de rango D sería nula. Recordó el mensaje que recibió. Si lograba pasar la mazmorra de la prueba, obtendría un fragmento de su memoria. Entonces se dio cuenta de algo. Inmediatamente miró hacia atrás, al cofre que estaba en la cámara de la mazmorra. Esta vez, había una instrucción para superar la prueba, así que no necesitaba arriesgar su vida en una pelea sin sentido. El protagonista creía que el cofre era la recompensa de Azmoon, pero no tenía tiempo para confirmarlo. Tomando el pequeño cofre y abandonando su espada, decidió correr. Para eso, tendría que evitar al Dullahan. Se preguntaba cómo una criatura sin cabeza sabía dónde atacar. Se preguntó si debería correr al azar para confundir al monstruo. Entonces miró al caballo en el que estaba montado el caballero. Se culpó por no haber pensado en eso antes y tomó un nuevo frasco. Como los caballos tenían ojos, usó ese frasco. Al ser lanzado hacia arriba, el frasco explotó en una fuerte luz. El caballo quedó cegado por la luz y comenzó a saltar, confundiendo al caballero Dullahan. Sin la información transmitida por el caballo, el Dullahan comenzó a balancear la bola de hierro, atacando todos los lados de la cámara, mientras Kang-san huía. El protagonista miró hacia atrás, y entonces se dio cuenta de que el caballo venía galopando en su dirección. El caballero apuntaba hacia adelante, mandando al caballo ir en una sola dirección. Una red bloqueaba la salida de la mazmorra. El protagonista apareció debajo de la red, intentando apresuradamente deshacerla. Desesperadamente trataba de desactivarla, pero tardaba demasiado. La cerca mágica
cuando se instala en la entrada de una mazmorra, bloquea monstruos que se acercan. Sin embargo, los humanos tampoco pueden cruzarla libremente, y tarda un tiempo en desactivarse. Tras actuar desesperadamente, la cerca mágica fue desactivada. El protagonista saltó fuera de la cueva apresuradamente con el cofre, mientras la entrada se derrumbaba. Mirando hacia atrás, ya no había entrada. Suspira aliviado, viendo que no necesitaba bloquear más la entrada de la mazmorra. Abriendo el cofre, descubrió que la recompensa era una habilidad espiritual y, sorprendentemente, una botella de agua. El protagonista bebió la poción de habilidad, adquiriendo el escudo de la prueba, una habilidad que fue fusionada con el escudo guardián. Recibió una notificación. De acuerdo con la voluntad del conjurador, podía atraer la atención de los monstruos en los alrededores. Cuando el escudo de la prueba se activara, la defensa aumentaría temporalmente en un 20%. Además, los efectos de recuperación se duplicarían temporalmente. Aunque no sabía si debía estar feliz con una habilidad que solo aumentaba su capacidad como tanque, siguió con el siguiente ítem. Después de escuchar sobre su pasado, Kang-san pensó que era una historia sin sentido, pero todo lo que Ant-Moon había dicho estaba sucediendo, y como resultado, estaba obteniendo lo que quería. A Kang-san no le importaba la voluntad sagrada. Si recuperar sus memorias le ayudaba a alcanzar lo que quería, bebería ese líquido a voluntad. Abriendo la botella, vertió el agua en su boca. Tomando el agua, esperó. Entonces recordó a un hombre herido gritándole: «Yo, Do Yang-hyun, el espadachín de la secta Volcano, juro por mi nombre que derrotaré a ese ser maligno». El tal Do Yang-hyun estaba en un camino donde varias personas yacían caídas, personas que habían sido derrotadas antes de que él apareciera. Pero antes de que hiciera algo, una sombra con ojos rojos saltó sobre él. Do Yang-hyun cayó de rodillas tras sufrir numerosos daños, mirando a esa persona. Le preguntó por qué hacía eso. La sombra, de espaldas a él, lo ignoró. Sin embargo, Do Yang-hyun estaba indignado por lo que había hecho a tantas personas inocentes. Estaba furioso porque todo el país había sido sumergido en un mar rojo. Esa sombra, callada, se volvió para mirar a Do Yang-hyun. ¿Una razón? ¿Eso quieres saber? La sombra, pensativamente, caminó hacia el hombre. Completamente manchado de tonos carmesí, sonrió. «Porque me gusta». Do Yang-hyun no entendía por qué, pero no entendería nada más, porque su vida terminaba allí. El protagonista despertó de sus memorias. Abriendo los ojos sorprendido, permaneció allí, de rodillas, digiriendo toda la información. Al final, no pudo evitar sentirse confundido, incrédulo. El protagonista obtuvo dos cosas: el chi de sangre y la primera forma de la técnica de la espada. La primera parte aumentaría un 1% de su ataque por cada eliminación. Cuando alcanzara 100, su técnica subiría de nivel. También ganaba un 10% de poder de ataque permanentemente. La técnica de la espada, en su primera forma, solo podía ser usada por quienes aprendieran el chi. Un golpe devastador sería lanzado, aumentando temporalmente su propio ataque en un 30%, y concediendo temporalmente el doble de las estadísticas de chi. Por último, los enemigos alcanzados sufrirían incontrolablemente durante un periodo de tiempo. El protagonista recordaba las discusiones de su infancia. Alguien que decía ser hermano de su madre tomaba todo el dinero de ella cuando quería. Mientras discutían, él siempre se escondía, llorando. En el futuro, cuando fue a hacer el examen para pasar de año, ocurrió un grave incidente con el autobús, con numerosas víctimas. Desde pequeño, comenzó a darse cuenta de que todo eso había ocurrido por su culpa, desde la desgracia que sufría su madre hasta los incidentes en los que él mismo se involucraba. Atribuía la pérdida de sus padres a su propia existencia. Eso siempre pasaba con las personas a su alrededor. Incluso las cosas terribles que ocurrían en este mundo, sabía que eran culpa suya. Después de volver a casa y descansar, el protagonista despertó con una llamada. La persona al otro lado de la línea estaba feliz de escucharlo. Era precisamente Jung Min-hyuk. Al otro lado, el hombre preguntaba animadamente al protagonista si quería unirse a ellos.